Muy buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Julián Steven Rodríguez Ramírez, pertenezco a la zona Centro-Sur, sede Tumaco. Actualmente estoy viendo el programa de zootecnia y eh, el día de hoy les vengo a hablar de parvovirus. ¿Qué es el parvovirus? El parvovirus es una enfermedad viral de algunos animales que se presentan con unas características muy particulares, ¿cierto? Este virus contiene como tal ADN de alta replicación en las células diana, ¿cierto? Entonces, las células diana son esas células que tienen una replicación muy rápida, ¿cierto? Y se encuentran en algunos órganos, ¿cierto? Como por ejemplo tenemos en el tejido intestinal, en los tejidos del sistema inmunológico o en los tejidos fetales, ¿cierto? Entonces, como son células de replicación muy rápida, entonces lo que hace el virus, ¿qué hace el virus? ¿Cierto? Entonces que como ya sabe que el virus, que las células son de alta, o sea, se replican muy rápido, entonces el virus ¿qué hace? Llega y en el momento del ciclo celular, en la fase S, ¿cierto? Ahí es donde ingresa y afecta a esas células, ¿cierto? Porque lo que él dice, ¿no? Como hay una alta replicación, entonces yo lo que necesito es replicarme de la forma más rápida para apoderarme de todo el huésped, ¿cierto? Entonces hay un desplazamiento del virus a las células que denominamos como tropismo, ¿cierto? Este virus tiene una fuerte resistencia a factores como físicos y como químicos. Eh, Su estructuración como tal, el parvovirus pertenece a la familia Parvovirae, ¿cierto? Y a su familia Parvovirinae y Densovirinae, ¿cierto? Dentro de las Parvovirinae tenemos el parvovirus, el eritrovirus y el dependovirus, ¿cierto? En el Densovirinae, como tal, afecta es a los artrópodos. El ciclo de vida como tal eh, de este virus es que como tal ingresa por las áreas aeronasales, ¿cierto? O transmisión fecal, ¿cierto? Eh, Como tal se denomina como un contacto directo o un contacto indirecto, ¿cierto? En el contacto directo es que se transmite de animal a animal y en un contacto indirecto es que, por ejemplo, se utilicen algunos elementos que están contaminados y vamos a afectar como tal a ese huésped, ¿cierto? Como tal afecta directamente al núcleo de la célula, ¿cierto? Como tal al núcleo, en el núcleo se ubica y empieza a afectar como tal, ¿cierto? Entonces, este virus, el parvovirus contiene unas características específicas, ¿cierto? Son agentes muy isométricos, ¿cierto? O sea, son muy pequeños, son demasiado pequeños, pero alto infecciosos, ¿cierto? Su genoma está constituido por ADN, ácido desoxirribonucleico, con un peso molecular de 1.2 por 2.2 10 a la 6, ¿cierto? Son viriones con dimensiones de 18 a 28 nanómetros, como les decía, son demasiadamente pequeños, ¿cierto? Tienen asimetría icosaédrica y posiblemente posean entre unos 32 capsómetros, ¿cierto? No poseen una envoltura lipídica, son resistentes a solventes lípidos, o sea, son bastante fuertes y resistentes al éter y al cloroformo, son muy resistentes y al calor y a los ácidos. Por ejemplo, en los ácidos tienen una capacidad de vivir en un rango de 3 a 9, ¿cierto? Como les mencionaba ahora anteriormente, la transmisión como tal es orofecal o oronasal, ¿cierto? No hay una transmisión vertical, ¿cierto? De madre a hijo, en el caso que tenemos a nuestras mamitas, a nuestros embarazadas, ¿cierto? Entonces no, como tal, no va a haber en el vientre durante la gestación, no va a haber una infección. Ya cuando nace,
el cachorro el bebé como tal, entonces sí va a haber una transmisión, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí en la imagen, ¿cierto? Como tal, el ciclo, en la replicación, en la mitosis, ¿cierto? Ahí es donde aprovecha el virus para realizar su afectación, ¿cierto? Como tal, el periodo de incubación del virus dentro del huésped dura entre 4 y 6 días, como tal, ¿cierto? Entonces tenemos la replicación inicial, va a afectar como tal a las células del intestino, ¿cierto? A las células del corazón, ¿cierto? Entonces, y así va continuando todo su ciclo, ¿cierto? Hasta afectar completamente todo el huésped. Entonces, no, tenemos cepas. Entonces, tenemos, eh, hay dos tipos de cepas, ¿cierto? La cepa 1 es muy poco patógeno, ¿cierto? Pero afecta principalmente a lo que son a los cachorros, ¿cierto? Produciendo como neumonía, miocarditis y enteritis. En las hembras preñadas sí causan como tal una infección transplacentaria y la reabsorción de embriones o una muerte fetal, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo cuando tenemos cerdas en embarazo, ¿cierto? En un proceso de gestación, esto podemos determinar que puede haber un parvovirus porcino en estas hembras porque se produce el aborto, ¿cierto? O nacen al momento del parto, nacen malformados los fechos, ¿cierto? En la cepa 2, en cambio, ya es un virus muy patógeno, es muy, causa infecciones muy graves en los animales. Entonces aquí tenemos como tal los organismos que infectan a este virus, ¿cierto? Entonces el parvovirus afecta a los bovinos, a los gansos, a los porcinos, a los conejos, a las ratas, a los felinos y a los caninos. Entonces, a partir de este momento les voy a empezar a dirigirme a ustedes especialmente en los caninos, ¿cierto? Porque los caninos son los que están más altamente contagiados y más expuestos a este virus. Entonces, uno de los principales síntomas de la enfermedad como tal en los animales, ¿cierto? Va a haber una disminución del apetito. Por ejemplo, en los cachorros, en los caninos, ustedes van a notar que va a haber una disminución del apetito, van a haber vómitos muy severos, el perro va a estar como adormecido, como inactivo, cansado, no se quiere parar, usted lo llama, Toby, no, él no va a tener una respuesta como tal, ¿cierto? Una diarrea bastante abundante, ¿cierto? Y con sangre. Y bueno, por la experiencia que tuve, esto es fuerte, es demasiado fuerte, esa diarrea huele muy fétido, ¿cierto? El paciente va a tener fiebre, va a haber una rápida deshidratación. ¿Por qué? Por la pérdida de líquidos que va a tener como tal el paciente, ¿cierto? Debilidad, pueden caer en un shock pues, debido a la pérdida de fluidos y pues también se puede ver afectado el corazón dependiendo de la gravedad del avance que tenga el virus y de la cepa. Entonces, hablamos que de los mecanismos de prevención, ¿cierto? Es muy importante que, por ejemplo, en nuestros hogares, cuando tenemos a nuestros animales de compañía, como son caninos y felinos, una buena desinfección, de lavar paredes, pisos, bueno, las alcobas, donde duermen nuestros animales, ¿cierto? Con buen hipoclorito, una buena desinfección, que es muy importante, ¿cierto? En el caso de los diferentes sistemas de producción, una buena bioseguridad al momento de estar en contacto con los animales, buenos trajes, buen control al ingreso y salida de las granjas, ¿cierto? Entonces tenemos que en los caninos tenemos un plan de vacunación, ¿cierto? Entonces dentro de los planes de vacunación tenemos que a los 45 días los 45 días de vivo, ¿cierto? De nacido, se le va a aplicar la primera dosis.
Entonces ya el refuerzo de ese parvovirus va a ser a los 75 días y después ya de cada año su dosis, ¿cierto? Es muy importante llevar un plan de vacunación, es muy importante llevar un plan de desparasitación. Siempre se recomienda realizar una desparasitación antes de suministrar como tal la, la vacuna, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, el desparasitante Nesgar es muy bueno, ¿cierto? Y entonces, y en la vacunación, estos son células inactivas, entonces, como tal, va a, se recomienda como tal suministrar esa vacunación, ¿cierto? El tratamiento. No hay un tratamiento en específico para el parvovirus, ¿cierto? Como tal, no tiene cura y pues son muy paliativas, ¿cierto? Es muy importante actuar dentro de las 48 y 72 horas, ¿cierto? Es muy importante. Primero que todo, al momento en que, o sea, como no hay una cura en específica como tal de este virus, ¿cierto? Que es muy importante a medida que van saliendo las enfermedades, ¿cierto? Porque lo que van a hacer es que estas bacterias que están ahí se van a aprovechar de que como está afectando todo el sistema inmune, va a afectar para que empiezan a salir más enfermedades y a producirse diferentes tipos de enfermedades, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las enfermedades que vayan saliendo, como por ejemplo, tenemos diarreas, vamos a tener diarreas con sangre, ¿cierto? Entonces es recomendable suministrar antihemorrágico, ¿cierto? Poner antidiarreico, ¿cierto? Poner antiinflamatorios, va a haber una fuerte inflamación, ¿cierto? Poner el protectoso de la mucosa intestinal, muy importante, ¿cierto? Y también, antes de que todo, tenerlo canalizado, ¿cierto? Y hidratado, ¿cierto? Suministrar una hidratación buena con cloruro de sodio y con dextrosa para que tenga muy buena energía y no se pierda la energía. Y también suministrar buena vitamina, ¿cierto? También realizar lavados nasogástricos son muy importantes. Realizar estos lavados, ¿cierto? Como tal, muchísimas gracias por la atención prestada. Es muy importante saber de estos virus porque afectan mucho a nuestros animales y pues gracias que hay una vacuna, gracias a una vacuna de la cual pues debemos de realizar cada vez que queramos tener nuestros animales, realizar una buena vacunación, ¿cierto? Para no tener esto que llegar a los extremos de que el paciente o pueda sufrir, ¿cierto? Porque como tal, yo pues como tal desde mi punto de vista, es muy importante hacer medicina preventiva y no medicina curativa. La medicina preventiva pues va a evitar que nuestros animales sufran de alguna enfermedad, ¿cierto? Con su buena alimentación, con un buen bienestar animal, con una buena salud, ¿cierto? Y con una medicina curativa sufren mucho nuestros animalitos, sufren demasiado. Por ejemplo, la experiencia que tuve con un canino con parvovirus, sufren demasiado a los tratamientos, al virus, entonces es demasiado fuerte. Entonces, antemano, agradecerles, yo los bendiga.